un estado de ánimo bien, adecuado, que responda adecuadamente. Cuando uno está mal de la psiquis, aparecen patologías psicológicas o psiquiátricas, ¿sí? Estas medicaciones, la mayoría actúan modulando esas funciones psíquicas. O sea, es una medicación no peligrosa, pero delicada, ¿sí? Porque puede alterar tanto para patologías que son, digamos, graves, psiquiátricas, las va a modificar, las va a ayudar a regular, y el paciente que también, que no tiene nada, si toman alguna de estas medicaciones, pueden tener alteraciones, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta después de hablar psicotrópicos, también que pueden haber la definición de estupefaciente, hacer referencia a esas sustancias psicotrópicas que pueden generar conductas abusivas o de dependencia, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque estas sustancias que actúan a nivel central pueden generar conductas de dependencia y de abuso, ¿sí? De consumo, tolerancia y después síndrome de abstinencia. Porque estamos hablando de sustancias que actúan a nivel que es muy delicado, está regulado a nivel de neurotransmisores, y que cualquier sustancia que actúe a ese nivel va a modificar muchas funciones, y más que en realidad el sistema nervioso central es bastante complejo, cada vez se va dilucidando más las funciones, que el tema es como, va para leer un montón y para leer un montón, pero cada vez más delicado. Cada vez que se prueba una medicación, uno tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque estas funciones van a alterar las conductas de las personas, muchas veces, ¿sí? Y el tema de la dependencia también es un tema grave. Se pueden ser sustancias de medicaciones, o también, con esas sustancias también de abuso, que son las drogas, que actúan a nivel también central, ¿sí? Drogas de abuso. Entonces, cuando hablamos de, justamente, cuando queremos definir un psicofármaco, vamos a decir que es todo producto farmacéutico compuesto por productos o sustancias psicotrópicas, ¿sí? Para tratamientos psicológicos o neurológicos, pero que también guarda relación con esa función estupefaciente, porque muchas de esas van a ver que justamente producen adicción, tolerancia y síndrome de abstinencia. Esto como para poder introducir a los temas y un poco la definición, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la neurotransmisión, siempre ustedes ven la fisiología algo nerviosa, ¿sí? Ya hemos estado viendo sistema nervioso central acá en la farmacología. Todo lo que vamos a hablar a nivel de estas sustancias, vamos a estar hablando siempre de la neurona, ¿sí? Y tener en cuenta que la sinapsis neuronal van a producirse siempre la liberación de neurotransmisores que uno va a tratar de ubicarse. Porque empezamos a hablar de sustancias y de repente no tenemos idea, estamos hablando siempre a nivel neuronal, ¿sí? Y a nivel de sinapsis nerviosa, para poder justamente entender que esta red de comunicación de neurones va a estar muy compleja, muy distribuida, y va a haber todo el tiempo liberación de sustancias por diferentes lados. Entonces, esto que hablamos de funciones psíquicas no es que una sola estructura va a regular, cuando estoy de mal humor se me enciende más una zona puntual, no. Son muchas interdigitaciones que funcionan como una especie de orquesta, ¿sí? Cuando van muchos instrumentos al mismo tiempo, entonces es muy difícil regular algunas funciones, y una sustancia que uno administra puede tener efectos en diferentes lugares y producir otras cosas, ¿sí? Esto como para poder recordar que vamos a hablar justamente a nivel sinapsis, a nivel de neurotransmisores. Algunos de ellos lo han visto ustedes, hay diferentes tipos de neurotransmisores que regulan justamente la sinapsis química, para neurotraquedaminas de diferentes tipos, que algunas las conocen porque hemos visto sistema adrenérgico y noradrenérgico, y tenemos aminoácidos, ¿sí? Como el glutamato, que tal vez es el neurotransmisor más importante, el 40% de la sinapsis, como excitador, ¿sí? Porque justamente va a regular las funciones de excitabilidad, va a desencadenar potenciales de acción, ¿sí? Y después vamos a tener otra sustancia que es el GABA, que se llama ácido amilobutírico, ¿sí? Que justamente va a ser el neurotransmisor por excelencia inhibitorio, del 30% de la sinapsis. Estas dos sustancias van a ser las principales que regulan justamente la desencadenar potenciales de acción excitatorios o potenciales de polarización que son para ser inhibitorios, ¿sí? Entonces el glutamato va a ser lo que excita y el GABA va a ser inhibitorio. Después también hay otros neuropéptidos que también se van conociendo las diferentes funciones, pero fíjense que son muchas sustancias las que van regulando. Las que más vamos a nombrar hoy día van a ser el glutamato en unas cosas y el GABA, ¿sí? Como inhibitorio. Bueno, yo les voy a decir, nos situamos en este sector. Este está sacado del Goodman y Hillman, ¿sí? Yo lo que acá más que nada mostré es cómo se produce la secuencia, y estos sitios que van a ver acá en la neurotransmisión, de la sinapsis, van a ser los lugares posibles de acción de los fármacos. Entonces, si uno más o menos tiene claro este gráfico inicial para empezar a estudiar, es más fácil poder ubicarse cuando uno habla de una enzima transaminasa. Bueno, seguramente una enzima que está en el medio, degradando, metabolizando ese neurotransmisor. Si hablamos de una bomba recaptadora, bueno, vamos a ver la bomba recaptadora, ¿sí? Si ustedes tienen un gráfico para poder empezar este tema, estudiarlo, les va a ser un poquito más fácil enganchar y entender cómo funcionan los diferentes mecanismos. Siempre en realidad
Generalmente la neurona presináptica, ¿sí? En la neurona presináptica vamos a encontrar que tenemos un potencial de acción que viene atrás de la neurona, generalmente se une a un receptor, un canal iónico de calcio, ese calcio ingresa a la célula por ese potencial de acción y ese cadena la liberación de neurotransmisores al medio. ¿Sí? ¿Esto lo habían visto o no? Sí, no lo han visto. Bueno, más o menos voy rápidamente. Entonces, esos neurotransmisores que aparecen en el medio van a unirse a receptores de qué tipo. ¿Este cuál puede ser? Metadotrópico. ¿Y este? Neurotrópico, ¿sí? Van a tener una respuesta un poquito más rápida los que son unidos a neurotrópicos y los metadotrópicos un poco más lenta porque es modulada, ¿sí? Y después son neurotransmisores que puede pasar acá. Pueden unirse a receptores presinápticos también y desencadenar otro tipo de función, o también pueden unirse a esto que los nombres recién que son bombas recaptadoras exactamente, de neurotransmisores o de amina, ¿sí? También estas pueden pasar a las células gliales y ser metabolizadas en las células gliales, pueden volar por esta parte por acá, digamos, por el medio, y volver a ingresar por endocitosis, y a su vez también puede liberarse por otros mecanismos a la nivel presináptico. Pero fíjense que si conocen más o menos esta parte de acá, es lo principal para por lo menos entender cuando hablamos de neurotransmisión, ¿sí? Cuando hablamos de sustancias, por lo menos los psicofármacos. Este lo pueden repasar, porque me dije que había algún Hillman, entonces se puede como para volver a estudiar. Entonces, para empezar a hablar un poco más de que abarca los psicofármacos, vamos a encontrar que tenemos diferentes grupos de fármacos. Cuando uno pregunta, bueno, habla de psicofármacos, ¿qué drogas o qué grupos encontramos dentro de ellos? Tenemos las benzodiazepinas, ¿sí? Los antidepresivos, los anticonvulsivos, los barbitúricos, ¿sí? Que nombró la doctora cuando los anestésicos generales, antipsicóticos y antiparkinsonianos. Alguna bibliografía ahora también agrega otras medicaciones más para la esclerosis múltiple, algunos interferones gamma, otras cositas que también están agregando ahora, pero a grandes rasgos la mayoría de las medicaciones que incluye el bloque son estas, ¿sí? Bueno, el primero que vamos a empezar a desarrollar son las benzodiazepinas, que son las que más en realidad vamos a tener un poco de contacto y seguramente alguna vez lo han escuchado, alguna que la toma o no la ha tomado en alguna oportunidad. En realidad, si uno se ubica en las benzodiazepinas, van a encontrar que la bibliografía dice que es ansiolítico, ¿sí? Sedante hipnótico, relajante muscular, anticonvulsivo y también que produce amnesia anterógrada. Estas son las principales como funciones, digamos, o reacciones farmacológicas que producen las benzodiazepinas. Yo como las pinté con rojo porque las vamos a charlar un poquito un ratito para que vean cuál es el alcance de eso. Y esta está marcada así porque es un efecto que se utiliza como secundario. Pero eso lo voy a centrar un poquito más adelante. Pero la idea sería saber si estas benzodiazepinas que estoy nombrando ahora están relacionadas con la... Si ustedes nombran la palabra benzodiazepina, seguramente tal vez lo asocian o no al diazepam, clonazepam, si lo hemos nombrado ya. ¿Alguna vez a uno lo ha consumido, lo ha tomado? Pregunto porque es una medicación que se da bastante seguido. ¿Alguien en la casa se lo ha indicado? ¿No? Diazepam, clonazepam, para estudiar. No. ¿Sí? ¿Te han indicado a vos o a alguien? ¿Por algún particular que quieras contar o no? No, perfecto. Bueno, ¿lo estás tomando ahora no? Nada. Bueno, ha sido una medicación que realmente se ha dado, sí, y se da muchas veces para las situaciones de ansiedad, que no está mal considerarlo como un ansiolítico, pero ¿qué pasa? En realidad es una delgada línea, es una medicación que en principio se utilizaba como bastante utiliza como rescate para una ansiedad severa, ¿sí? Una crisis de ansiedad muy grave, para estabilizar a la persona 2 a 4 semanas, controlado, con dosis bajas, pocos días, eso estaría bien indicado. Entonces empezó a hacer como medio caramelo. Cada vez que no estaba ansioso lo empezábamos a tomar y lo tomábamos como medicación tipo muleta farmacológica. Cada vez que estaba nervioso lo tomábamos clonazepam, un diazepam. ¿Y qué pasa? Esta medicación produce dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. Entonces, si bien está la bibliografía lo nombra como un medicamento para la ansiedad, hay que tener en cuenta, ustedes van a ser agentes de salud, también tienen que educar a la familia, a los pacientes, ustedes mismos también para conocer, que son medicaciones que deberían ser de rescate. Ante una situación de ansiedad severa, un tiempo se estabiliza y se retira, porque no son drogas desde el punto de vista de la dependencia, no son drogas seguras. Hay mecanismos más seguros para manejar la ansiedad antes que esa medicación, ¿sí? Pero bueno, van a encontrar justamente cuando uno la ansiedad habla de benzodiazepinas. Yo los nombro todos los que pueden ser posibles, pero hablamos de eso. ¿Ustedes cómo manejarían, si yo les hablo de ansiedad, por ejemplo, cómo manejan una situación de ansiedad sin pensar en la medicación? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo manejan crisis de ansiedad en el consultorio? Ante el dolor,
como con situaciones que a veces de niños, manejando ansiedad, la anestesia, la anestesia. ¿Qué se les ocurre que harían ustedes ante la ansiedad? ¿O qué hacen? Sí, no son caso. Respiración, bueno, bien. ¿Qué cosa? Distracciones, bueno, puede ser una distracción, no tratar de pensar en otra cosa, o así, o buscar otra cosa. ¿Qué más se les ocurre que podrían hacer cuando tiene ansiedad uno a veces en una consulta ontológica? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Qué queremos realmente? Miedo. Sí, miedo. Miedo a qué te van a hacer, miedo a qué te van a poner, qué vas a sentir. Entonces, generalmente, estas cosas en realidad que no están en la ansiedad permanentemente, en la atención ontológica sobre todo, hay que manejarlo con medidas no farmacológicas, ¿sí? Más que nada, yo unas cosas en el que doy un mensaje un poco más de visión más general, vamos a hablar de la farmacología, pero también tengo que educarlos a ustedes que sepan también qué estrategia utilizar, no caigan en la medicación siempre, porque la idea no es prescribir todo el tiempo, es saber cuándo hay qué prescribir y cómo, ¿sí? Entonces, en este caso, el tema de la ansiedad es un tema bastante arduo, pero generalmente, yo pocas veces he tenido que prescribir un ansiolítico para manejar a un paciente y ha sido prescrito por un médico clínico, charlado con el paciente, pero en realidad generalmente manejamos la respiración, transmitiendo calma, seguridad, explicando, mostrando, ¿sí? Dándole tiempo al paciente que también se adecue. Todas esas cosas en realidad van a ayudar a que la ansiedad disminuya, que el paciente pueda de alguna manera, digamos, adherirse al tratamiento que uno está haciendo y confiar. Porque la seguridad de uno también transmite esa confianza para que el paciente baje la ansiedad, ¿sí? Después la medicación que para la ansiedad seguramente si les preguntaba, no muchos han tomado, no la conocían, pero en realidad la mayoría no la conocen. Sí, como saben que es metronacetón. Y bueno, van a ver que no es lo ideal. Entonces hay que diferenciar desde el abordaje de la ansiedad, lo vamos a tener permanentemente en la consulta, una ansiedad emocional, que justamente es ese impulso de motivación que nos lleva, digamos, a resolver, a hacer, a diferencia de una ansiedad patológica, ¿sí? Ya cuando el paciente tiene algún trastorno, que no lo podemos manejar de forma, digamos, de abordaje que decimos, de forma no farmacológica, explicándole y todo, muchas veces me encontré con pacientes que tienen una ansiedad patológica y realmente ese paciente requiere tratamiento psicoterapéutico. Si hay que derivarlo, me ha pasado con pacientes que hemos tenido que decirle, bueno, mira, sí, vos van a una medicación, pero vos tenés que hacer un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, para que realmente puedas afrontar ese miedo de chiquita, porque hay muchas traumas también de niños, y que a la hora de consulta de grandes cuesta muchísimo, y pueden estar horas que no tiene el paciente, y va a llorar, va a decir, sí quiero, no quiero, y se vuelve loco. Entonces hay que también aprender una diferencia que es un tipo de ansiedad, la emoción no puede manejar, buenísimo, se lo podemos ayudar a manejar, pero si estamos frente a un paciente que tiene una ansiedad patológica, lamentablemente vamos a tener que colaborar con la gente de salud, ayudarlo, incentivarlo, que también se trata, ¿sí? Para poder avanzar en el tratamiento. Bien, entonces hablando de benzodiazepinas, ¿sí? Vamos a saber vamos a conocer que es un grupo que en realidad de sustancias que se utilizan justamente para el manejo de la ansiedad, porque van a producir sedación durante el día, y también para el manejo del insomnio, lo mismo, a corto plazo. El insomnio, digamos que nada asociado a la ansiedad también, si gente que está muy ansiosa, que no puede dormir de noche, esos cuadros de ansiedad grave, se pueden utilizar para estabilizar al paciente, para lograr calmarlo, y a partir de eso, un tratamiento un poco más prolongado de otras medicaciones que también ayudan a esto y que son más seguros. ¿Sí? Porque si no empezamos a tomarlo 1, 2, 3, 4 semanas, meses, y de repente cuando uno quiere tirarlo no puede. Porque produce dependencia psíquica, psicológica y física, las dos. Si no, más o menos puede pensar que lo puede manejar, a veces ni siquiera lo puede manejar lo mismo. Entonces, es importante esto, reconocer que si bien son inductoras del sueño, porque son hipnóticas, parte de las acciones farmacológicas de hipnosis, la sedación más que nada para el día, hay que tener en cuenta que vamos a utilizarlas, se consideran, pero hasta ahí nomás. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan esta medicación, tiene que ser controlada. ¿Qué va a producir aparte de sedación o hipnosis? Relajación muscular, ¿sí? También que viene acompañado de esto, y también un efecto anticonvulsivo. Para ver que varias de estas son utilizadas para las crisis convulsivas. Como escuchan, seguramente las hemos nombrado. ¿Sí? Entonces, yo tengo que preguntar, ¿razones farmacológicas? Voy a intentar decir, como les preguntemos, porque yo le he dado una vuelta al tema, pueden que encuentren apuntes que están más viejos, que están de otra manera, vamos a guiarnos con esto. No es como que la idea que es ansiolítico de entrada y no es la forma, digamos, de manejarlo. Cuando preguntamos qué acciones farmacológicas tiene una benzodiazepina, vamos a enfocarnos en esto: sedación, hipnosis, relajación muscular, anticonvulsivo. Y se puede agregar también la medicación que produce un estado preanestésico, la amnesia anterhora,
que justamente eso, muchas de esas se utilizan para la inducción anestésica, ¿sí? Para unos procedimientos a veces de inducción o de baja complejidad que se pueda manejar. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy hablando? ¿Sí? Puede que tengan apuntes, por eso lo estoy aclarando. Apuntes que digan otras cosas, pero le vamos a intentar enfocarnos así, a darlo de esta manera. Y ustedes van a entender que si hablamos de sedación, justamente lo que vamos a hacer es producir un efecto ansiolítico, ¿sí? Entonces, si hablamos de las indicaciones terapéuticas, bueno, va a estar indicado tratamiento de ansiedad severa, dosis bajas, tratamiento del insomnio asociado a ansiedad severa, también a dosis bajas, sedante amnésico administrado con medicación única. Esto en realidad, ¿qué pasa en la atención oncológica? Muchas veces, y no es lo más frecuente, pero a veces hemos tenido que utilizarlo, aparte del acompañamiento que uno hace al paciente adulto, sobre todo, si es una persona muy aprensiva, que tiene mucho miedo, a veces se charla con el médico clínico y se puede agregar alguna única vez una dosis para esa sesión, para lo que hay que hacer el procedimiento más invasivo, está indicado. Si no es que no se puede, de hecho la bibliografía lo nombra, ¿sí? Se puede utilizar así. Única dosis, única vez para un tratamiento específico, ¿sí? No estaría mal utilizarlo en ese caso. Se evalúa siempre que realmente es necesario o no, pero estaría dentro de las indicaciones que no puedo utilizarlo. Anticonvulsivo, también dentro de todo bajas dosis, o un poco más altas, a veces depende. Y bueno, medicación preanestésica o como inductora de anestesia general y mantenimiento de la misma, ¿sí? Por ese efecto que tú decías, que inclusive la amnesia anterior, ¿sí? Una especie de pérdida de la conciencia en esas dosis para ese control de la anestesia. ¿Se entiende hasta acá lo que venimos hablando? ¿Sí? Muy bien. ¿Voy muy rápido o se entiende? Perfecto. Entonces, bueno, esto más que nada como modo, ustedes pueden leer el capítulo del libro, hay un montón para leer, es bastante, y hay diferentes bibliografías que no van leyendo, pero bueno, en realidad entender también que el manejo de la ansiedad, como yo les decía, es bastante complejo, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, más que nada, y relacionado con el mecanismo de acción, es justamente vamos a ver qué sustancia es la que regula estas funciones de sedación, de hipnosis, de sueño y todo, que justamente vamos a ver con la aplicación cómo estamos atenuando esas funciones, porque justamente van a haber unas estructuras que van a regular ante un estímulo, esa respuesta que da el organismo ante la ansiedad, cómo de alguna manera atenuando esas funciones, la persona se siente un poco más tranquila, más dócil para poder, digamos, responder a ese estímulo que está llegando del medio. Entonces, en la farmacodinámica vamos a decir que va a actuar justamente en los receptores de, digamos, van a ser proteínas canales iónicos de cloro, pero va a haber un sitio de acción específico donde se va a unir ese neurotransmisor que se llama GABA, el inhibitorio, y lo que va a hacer la benzodiazepina, y ese GABA que se une digamos, a la molécula, a la proteína de la capa del cloro, ese canal iónico, quiero decir, justamente el GABA se va a unir en otro sitio que va a hacer como que el GABA tenga más afinidad a pegarse, a unirse y permita mayor apertura del pasaje del cloro. ¿Sí? Hay algunas definiciones, yo después se las voy a pasar, pero finalmente a grandes rasgos es eso. Lo que va a hacer la benzodiazepina es unirse a un sitio específico del polo de cloro, ¿sí? Haciendo que aumente la afinidad por el GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio, para que aumenten las corrientes de cloro, que el cloro es justamente un ion que cuando ingresa a la célula, ¿qué produce? Inhibición, hiperpolarización, ¿sí? El sodio es el que justamente produce despolarización con potencial excitatorio, y el cloro, cuando ingresa a la célula, es inhibitorio. Entonces, si yo, esa sustancia que es el GABA, que es el que modula la función inhibitoria, se pega más a ese canal, va a hacer que ingrese mucha más cantidad de cloro, por lo tanto vamos a tener la célula, la neurona hiperpolarizada. No hay potencial de acción. Todas esas funciones psíquicas se atenúan. ¿Se entiende? ¿Va bien la explicación? Lo explico de vuelta. ¿Sí? Por eso digo, ubíquense en la neurona, en la unidad sináptica y presináptica, para que ustedes tengan idea de que estamos hablando de ese nivel. Pero la respuesta va a ser justamente que es inhibición de la función y hiperpolarización de la neurona, entonces no hay potencial excitatorio, ¿sí? Por lo tanto, tenemos las funciones esas de ansiedad o estabilidad que podría llegar a haber. Entonces, los pasos, porque tranquilos, pero me gusta más que nada explicarlo con palabras. Vamos a ver entonces, a partir de esa función que tienen, van a ver, y sobre la estructura química, porque esto varía mucho a medida que uno va estudiando los diferentes compuestos, los que se usan justamente los medicamentos, los investigadores van cambiando diferentes estructuras en la molécula y van haciendo que esa molécula se una a diferentes sitios. Y según donde se une ese sitio, ¿sí? Va a generar diferentes acciones. Van a ser más cortas, acciones más lentas, van a ser más lipofílicas, menos lipofílicas. Van a tener también, de repente, una sustancia de estas, y de repente la función que tenía, producía
una especie de sedación intermedia, otra produce una sedación mucho mayor, porque son modificaciones a nivel molecular y químico, ¿sí? Van a ver que según cómo se van estableciendo sus compuestos, vamos a hablar de selectividades más cortas, ¿sí? Que se pueden administrar en plazos más cortos, y que son un poco más seguras, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pues a ver, todavía más rápido también. La semivida corta, esa muestra corta, está el nombre de la CEPAM, que también es uno de los que podemos ya utilizar como ansiolítico, entre comillas, ¿sí? Para la prevención oncológica, que es de vida corta, vamos a ver una molécula que se pasa el efecto, ¿sí? Entonces, vive también en ojo conmigo, que ya los microdecidos contenidos. Podemos darle como uno ahí a considerar para poder utilizarlo. Después nos diría los individuos traco de nombre Midazolam, hay diferentes prescripciones y se va probando para qué son más útiles y para qué no. Yo les voy a pedir que de última recuerden los nombres, como hacen hincapié en eso. En las cosas generales, los nombres que podemos nombrarle que reconozcan que son benzodiazepinas, tal vez si no tienen la clasificación clara de esta, no la vamos a exigir tanto, por lo menos de últimas estos, que son los de vida más larga, porque son los que también más efectos prolongados duran, que van a tener metabolitos también activos, o sea, es muy difícil esta droga que también deje de circular en sangre. Muchas veces dura mucho más el efecto, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de última los que son de más larga duración y los de menos hay que considerarlos. Van a haber muchos derivados y de muchos más también, pero por lo menos que no son los nombres principales que yo le he puesto acá. Así que son los que el paciente puede estar tomando, son los que la mayoría refiere al paciente y usted tiene que poner más que una benzodiazepina. O sea, puede ser que esté un poquito lento por eso. Uno le pregunta, se da cuenta que responden tarde. Está con alguna medicación y responden sí, estoy con tratamiento para el psicológico, con clonazepam, bueno. Eso cierra un poco lo que uno venía haciendo, entiende un poco cómo está el paciente, ¿sí? Para poder abordar más que nada al paciente, por más que nunca lo prescriban, es conocer esta medicación porque puede estar tomando, ¿sí? Entonces, tenemos después en vida corta, el lorazepam, oxazepam, alprazolam, es también más muy conocido, a alguno le suena. Semivida intermedia, ketazolam, bromazepam, ¿sí? Y semivida larga, estos son los que también más se utilizan también, el diazepam, flurazepam y el clonazepam, ¿sí? El clonazepam en realidad se utiliza mucho para la crisis de ansiedad, pero en realidad es un excelente anticonvulsivo. O sea, tiene mejor función como anticonvulsivo. Fíjense que a veces están mal esas prescripciones, cuando uno va a la evidencia y funciona mejor como anticonvulsivante, como ansiolítico nos gusta más el diazepam porque es vida media corta, uno lo puede controlar un poco más, ¿sí? No estamos en el tema, obviamente, no soy psiquiatra y tampoco soy el tema, pero generalmente la evidencia va marcando eso y debería ser así como uno lo debería manejar. Bueno, respecto a los efectos farmacocinéticos, ¿sí? A grandes rasgos, bueno, son sustancias muy lipofílicas, tienen que también atravesar la barrera hematoencefálica para justamente actuar a nivel de los receptores, del nivel de la sinapsis nerviosa, porque hay que van a actuar. La mayoría son de vía oral, solo algunas son de vía endovenosa, el diazepam, ¿sí? El midazolam también. Según las proteínas plasmáticas, los metabolitos pasan, si no es un hay que saberlo, si no, no actúen ahí. Y el metabolismo, varios son el metabolismo hepático, sí, pero que produce metabolitos activos. Esto es importante saberlo, porque a veces uno piensa que en realidad la dosis que ya digo ya está metabolizada y en realidad no. En vez de cómo jugarla, eliminarla, porque el mecanismo, digamos, del metabolismo para poder eliminar la droga, quedan activados nuevamente. Entonces sigue circulando droga en sangre, no todos, pero muchos de esos producen metabolitos. Fíjense que algunos, yo puse un ejemplo acá, el flurazepam tiene una vida media corta, de 2 a 3 horas, es bastante cortita, pero un metabolito activo principal, no me importa el nombre, que tiene un periodo prolongado de vida media de 40 a 100 horas. O sea, quiere decir que si el organismo sigue teniendo el efecto, a pesar de que se acabó la dosis, el organismo sigue teniendo el efecto de esa sustancia por más tiempo. ¿Qué pasa cuando a veces uno dice, bueno, estuvo un tiempo tomándolo, pero de repente no me hace efecto, quiero empezar a aumentar la dosis, quiero que me haga un poquito más de efecto? No, va a ser lo mismo, o sea, como paciente, pueden llegar a hacerlo. Aumenta la dosis más. Fíjense la sustancia como lo peligroso que después estás tomando mucho más dependencia, más tolerancia en los receptores. Entonces es un tema como un juego ahí medio de círculo que no es fácil salir, ¿sí? Porque hay una dependencia mucho mayor y aumentar la dosis peor todavía. No piensa que no hace un efecto y en realidad hay sustancia dando vuelta. O con esto porque también atraviesan la barrera placentaria y se secretan por leche materna. Entonces, si uno está embarazada, digamos que está embarazada tomando benzodiazepinas, ese bebé puede tener problemas también, puede tener a veces dificultad respiratoria, ¿sí? Puede llevar más graves, pero en realidad en el momento de que tengan en la panza, hay que tener cuidado porque estas sustancias no deberían, digamos, medicarse, pueden aparecer efectos en el feto. Y también se le da por leche materna, por lo tanto, también cuando uno va a dar en lactancia y las cosas pequeñas que como está tomando el paciente, generalmente
se cambia esa medicación por otra más segura, porque también puede producir hasta una apnea respiratoria, ¿sí? Porque deprimen todas las funciones y en el neonato también es más peligroso todavía. Así que tener cuidado que estas sustancias van a atravesar quizás la boca. Se elimina precisamente por orina y bueno, pasa por vida, ¿sí? Y supongo que el tema de observación de medicamentos pues son sustancias que vamos a ver eso, que siempre a la hora de elegirlas hay que evaluar costo-beneficio, ¿sí? Riesgo-beneficio. Si realmente es sumamente necesario o podemos manejarlo de otra manera, vamos a la manera que lo tenemos que indicar, ¿sí? Bien, vamos a ver los efectos adversos. La realidad de efectos adversos, si bien pueden ser graves, el uso, digamos, así como estamos hablando, controlado, no deberían aparecer efectos graves. El tema es cuando se combinan o cuando se usan de forma indefinida, si empiezan a aparecer los efectos. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la sobredosis y las intoxicaciones, porque esto que digo yo, uno se acostumbra, de repente el paciente viene tomando, no va al médico que le dedicó la medicación, y la sigue comprando por otro lado, y empieza a tomar más dosis, y de repente mezcla con un poco de alcohol, y puede aparecer una intoxicación, una sobredosis, que puede llevar como a la muerte. Desde presión respiratoria, ¿sí? Problemas cardiovasculares, entonces hay que tener mucho cuidado porque, como atenúan todas las funciones, pueden llevar a la muerte. Sobre todo en realidad cuando se combinan con el alcohol o con alguna otra sustancia que también deprime, que son los barbitúricos. El alcohol también actúa a nivel de estos de GABA, entonces también va a producir justamente depresión, va a atenuar esas funciones, nada más que produce otra sintomatología. Entonces yo decía que según cómo es la molécula y según dónde se une, van a haber sustancias que van a producir cada vez más desinhibición, como el alcohol, sobre se siente un poco más relajado, no sé si son violentos, pero más relajado y más desinhibido, mientras otras sustancias producen sedación, hipnosis, ¿sí? Van a estar más o menos en los mismos sitios, en los mismos sectores, pero es increíble cómo varían la respuesta del organismo ante esa sustancia, ¿sí? Es muy difícil a veces de predecir. Por eso se trata de cuidar que si están tomando benzodiazepina no tomen alcohol, y por lo menos molecúlico, ¿sí? Están mucho más depresoras que las benzodiazepinas. Ah, se me pasó el... Entonces, vamos a resolver intoxicaciones agudas, tener mucho cuidado, combinación con otras sustancias, como decía acá, y pacientes con depresión respiratoria ancianos también, como van a tener todas las funciones psíquicas, producen más somnolencia, más sedación, hay que tener cuidado porque los ancianos, sobre todo, están como muchas, todas las funciones están más disminuidas, entonces hay riesgo también de una depresión respiratoria. En los efectos agudos, sí, vamos a encontrar que justamente va a producir sedación excesiva a nivel nervioso central, somnolencia, hipotonía muscular, disminución de los reflejos, ¿sí? Bueno, como una frecuencia de ataxia, confusión, desorientación. Uno puede estar muy mal, pero en realidad es menos probable, porque son dentro de todo seguras en dosis bajas y con poco tiempo de tratamiento. Y hay que tener mucho cuidado porque como van a producir ese efecto de sedación, un poco más relajado, hay que tener cuidado con las máquinas, digamos, de la electricidad, los conducen, también automóviles, choferes, porque va a estar comunicado más sonoriento. Entonces, para la actividad diurna hay que tener mucho cuidado con las concentraciones, ¿sí? Se pregunta del médico, no lo prescribe y por qué a qué se dedica a hacer. Bueno, el paro respiratorio puede ser grave, ¿sí? Apnea, depresión respiratoria, hipotensión, paro respiratorio, las encadenas de eso. Y efectos paradójicos porque a veces estas medicaciones, por altas dosis, pueden aparecer efectos que son como los contradictorios, porque debería producir, ¿sí? Agitación, ansiedad, efecto exogénico. No debería producir eso, pero de repente aparecen sus efectos, ¿sí? Es menos frecuente, pero bueno, están descritos. Y administrar terobrada, que lo nombré recién, como efecto para la anestesia. Y los crónicos, bueno, nombraba intolerancia, dependencia psicológica y física y síndrome de abstinencia. O sea, es grave. Es una droga, puede ser droga de abuso, si no la utilizamos como debería ser, ¿sí? Correctamente prescrita. Respecto a las interacciones, más que nada vamos a tener en cuenta, se nombran varias en la bibliografía con los antidepresivos, porque también tienen acción sedante, algunos antidepresivos, entonces bueno, pueden también generar esa población mucho mayor, más marcada. Anticonceptivos orales también generalmente hacen que hagan más metabolitos activos, entonces potencian el efecto de las benzodiazepinas, para tenerlo en cuenta, digamos. Y con los anticonvulsivantes también hay que tener cuidado porque puede aparecer, digamos, aumenta el riesgo de convulsiones. Pero el principal, digamos, efecto que tiene, lo más grave, es esta interacción, con alcohol y con barbitúricos. Ahí se arma un cóctel bastante grave y que en realidad uno lo nombra como lejano, pero a veces se consumen cosas en fiestas, en probar, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque puede llevar justamente a la muerte al paciente. Hay que tener en cuenta que hay un antagonista que es el flumacenilo, generalmente lo preguntamos así cuál es el antagonista, que en realidad es un agonista
punto competitivo, ¿sí? del sitio, pero generalmente lo que no tienen es actividad intrínseca. Entonces, se lo nombra como antagonista, se dice antagonista para justamente el efecto, pero lo que hace es unirse a este receptor y no tiene actividad intrínseca. Entonces, finalmente, como está intoxicado con benzodiazepina, puede utilizarse esta sustancia como medicación, digamos, de antídoto, por decirlo de alguna manera. No más sentido. Bueno, y luego de lo que se había nombrado recién, el tema de las medicaciones, un poquito más desarrollado acá, pero bueno, quiero que se queden con la idea de eso, que si bien lo van a encontrar como que es ansiolítico, está indicado para la ansiedad severa, pero lo hablamos como medicación terapéutica. No en las acciones farmacológicas, hablemos de sedante, como lo nombré al principio, se les voy a pasar igual, queden tranquilos, pero bueno, tenemos que diferenciar las acciones farmacológicas a las medicaciones terapéuticas, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las medicaciones? Si lo puede que va a ser bien controlado, si es ansiedad, bien controlada. La hipnosis hay medicación más segura para el tema como hipnótico, para el insomnio, quiero decir. Para las condiciones sí, ya les voy a utilizar como el diazepam o el clonazepam, como nombraba recién, son limitados por las crisis convulsivas. Convulsiones, como en un ratito también otros anticonvulsivos, es un capítulo enorme. La idea es que se den una idea de las medicaciones generales. Voy a hacer nomás hincapié en benzodiazepina y barbitúricos. Lo demás es conocer los nombres. Tranquilo que lo vamos a explicar como lo hacemos antes. Lo vamos a achicar un poco. Para la abstinencia alcohólica, los tratamientos a veces de pacientes que tienen problemas de alcoholismo también se utilizan como drogas para poder justamente retirar el alcohol, también controlado, y tener esa anestesia que nos nombré antes. Quedó claro entonces hacia dónde apunta este grupo de benzodiazepinas. ¿Sí? Como les nombré, podemos llegar a considerar en una crisis de ansiedad, uno puede saber con el médico clínico, finalmente porque cada vez se restringe más el tema de la prescripción para el odontólogo. Si bien por ley podemos prescribir todos los medicamentos, cada vez se está restringiendo más y está cuidando mucha prescripción, porque hay muchas prescripciones racionales en general, de todos los médicos, odontólogos. Lo que puedo prescribir, muchas prescripciones racionales se está cuidando mucho más, entonces está como limitando el tema de las prescripciones. En teoría uno podría prescribirlo, así como odontólogo, pero a veces las limitaciones vienen por las obras sociales, por las leyes que van sacando a nivel gobierno, entonces pues en este momento no podemos prescribir y tenemos que charlarlo con un médico, pero es importante que ustedes sepan que se puede utilizar, ¿sí? No será que nos haga esto, uno puede hablar con el paciente, sugerirle que consulte y poder ir para la sesión que haga falta trabajar, puede ir a tomar una medicación como única dosis para el tratamiento, ¿sí? Generalmente se elige el lorazepam, que es una dosis bien baja, vienen poquitos comprimidos en la presentación, y también se puede utilizar el lorazepam como una cuestión de que se vienen gotas, se colocan en la lengua un poco más rápido también. Pero ácido débilis solamente. No, ácido débilis tiene el coso, pero antes se hacía ácido solamente con ácido. Tratamiento de licencia como dije recién, pero lo hacíamos solo en el borde. Todo es ácido. Primero que no aplicar. ¿Sí? No, porque este solo en el esmalte, en el borde Vamos clavo. a hacer lo que más vamos a considerar. Estos son los que más a veces tenemos más en cuenta cuando preguntamos o hacemos una receta, porque son los que pueden que tengamos que utilizar para una crisis convulsiva o para una prescripción, se hay que hacer en el caso de una atención odontológica. Los otros nombres, aunque sea saberlos, un poquito más. Bueno, vuelvo al modo inicial, vamos a pasar a los antidepresivos. Acá también no voy a hacer hincapié en otros mecanismos de acción, sino que nada conozcan un poquito. Fíjense que uno piensa en antidepresivos, solamente piensa en depresión, creo que no sé si a usted le pasa lo mismo, pero no piensa en eso. Y fíjense todos los trastornos que se pueden llegar a manejar con los antidepresivos. Tratamiento de depresión, trastornos de ansiedad. Acá viene la medicación más segura para la ansiedad de forma prolongada. Porque hay pacientes que tienen dificultades, seguramente como dije yo recién ahora, tratamientos que van a ser psicoterapéuticos y psicoterapia prolongada para resolver esa estructura o esa alteración que hay a nivel de la psiquis, como hablaba recién, que no permite a la persona adaptarse al medio. Entonces fíjense que los antidepresivos vienen a ser una alternativa para el trastorno de la ansiedad mucho más segura. Cuando hagan la bibliografía van a leer eso, que las benzodiazepinas están buenas para estabilizar al paciente como todo agudo, pero que las drogas más seguras terminan siendo otros tratamientos largos, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que estas pueden ser con trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de déficit de atención y hiperactividad, dependencia del trabajo y narcolepsia, que es la gente que no puede considerar el sueño, que se despierta muchas veces, entonces al revés, que tiene mucho sueño y no se puede despertar, realmente también se manejan antidepresivos, ¿sí? Tienen como periodos de sueño de estado de vigilia, entonces también se manejan con antidepresivos. Fíjense todas las cosas que se pueden manejar con estas sustancias, que gracias a Dios son más seguras, ¿sí? Y que en realidad no son tan graves a la hora de indicarlas, ¿sí? El médico puede indicarlas con mucha más seguridad. Bueno, los mecanismos, esto lo muestro hablando de raro, pero en realidad
Hay déficits generalmente de monoamina, ¿sí? De neurotransmisores que no se sabe bien por qué, pero que producen justamente esas alteraciones o trastornos que llevan a que uno tenga trastornos de conducta de alimento, ansiedad, diferentes, o depresión, diferentes mecanismos que no están bien claros, pero que estas sustancias de estructura química que uno logra limitar a esos neurotransmisores, logran mover esas funciones y de alguna manera regularlas, ¿sí? No voy a pedir mecanismos de acción como les decía recién, claramente con algunos medicamentos que ustedes ven, como ahora se va a leer el capítulo, ¿sí? El metabolismo de las moraminas, porque también la depresión está relacionada justamente con la noradrenalina, la serotonina, que son sustancias justamente que producen placer, que se bienestar, entonces, o que activan justamente. Entonces, si hay alteraciones que se metabolizan mucho más, las sustancias lo que van a hacer es inhibir el metabolismo para que siga estando en el medio. Al entender un poquito más cuáles son los mecanismos, uno puede razonarlo y decir, buenísimo, se actúa a nivel de sustancias, o cómo lo hace, es más fácil poder estudiarlo, ¿sí? Pero no vamos a pedir los mecanismos antidepresivos. Entonces, fíjense que hay muchas clasificaciones, me han aparecido un montón, vuelvo a lo mismo, no voy a pedir en detalle cada uno de los diferentes grupos, sino más que nada nombres, ten en cuenta que si nombramos amitriptilina, es un antidepresivo. Tampoco voy a dar el grupito, pero fíjense que hay inhibidores de la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada las catecolaminas. Entonces, si yo inhibo la enzima que las degrada, quiere decir que van a haber más sustancias en el medio. O sea, permanece el efecto estimulador, hago que no se desaparezca. Después hay diferentes grupos, heterocíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina es la serotonina, ¿sí? Que también justamente está vinculada, está relacionada con la depresión, ¿sí? Con los estados de ánimo. Entonces también si yo justamente inhibo la recaptación, hago que la serotonina permanezca más tiempo liberada, por ende hay un bienestar, una sensación de bienestar. Si la bloqueo, si quedó disminuida la serotonina, tiene ese estado más depresivo o esas funciones que se ven como disminuidas en la depresión. También está relacionada la noradrenalina, como decía recién. A veces hay inhibidores de los dos, ¿sí? La serotonina y la noradrenalina. Hay luego también la dopamina, que también está relacionada. Pero bueno, es para que tengan en cuenta cuáles son las sustancias que se modulan, pero me interesa más que nada los nombres que yo les mantení porque van a ser los que me van a escuchar. Hasta acá se entiende cómo está dirigido un poco la clase, sí, porque es un tema, como le digo, o sea, podríamos preguntar un montón de cosas, no somos psiquiatras, antes lo daba un poco más extenso porque he intentado ir acordándolo cada vez más, pero tengo que darles una idea por lo menos general del tema, para que tengan algo para saber, ¿sí? Podría leerlo como para empezar a entender el tema, pero vamos a hacer hincapié en estas cosas, conocer a qué grupo pertenecen, qué medicación y el nombre, por lo menos identificarlo dónde va, ¿sí? Tal vez alguna vez escuchado ya. ¿Amitriptilina lo he escuchado una vez? ¿Alguno? ¿Amitriptilina? ¿No? Citalopram, fluoxetina, paroxetina, se utilizan bastante como antidepresivos. Bien, y bueno, el tema de los aspectos, digamos, farmacocinéticos, en realidad son, a grandes rasgos son buenos, digamos, son medicaciones bastante seguras, tienen algunos efectos adversos, pero dentro de todo, como tratamiento para las patologías que yo decía antes, son drogas seguras. Eso le tiene un poquito de miedo a un antidepresivo, pero los efectos van a ver que no son, tampoco tienen algunas cosas un poco más graves, puede ser uno que otro, pero generalmente la mayoría son gastrointestinales, nerviosismo, agitación, alteraciones del sueño, alteraciones sexuales, porque bueno, a veces disminuyen el alivio, pero son cosas que dentro de todo no son efectos graves, son drogas más seguras, a eso me refiero. Por eso en realidad cuando uno piensa en tratamientos de ansiedad, si yo nombrado, que lo van a escuchar un montón de veces, pregunten, indaguen sobre el paciente, oriéntenlo, porque también es bueno, les da también un poco de perfil a ustedes de mayor información y más seguridad a la hora de atenderlo. El odontólogo sabe bastante, conoce el tema, está interiorizado y puede orientarlos. No se van a poner a prescribirlo, pero es importante saberlo, ¿sí? Eso era un rasgo de antidepresivos. Vamos a pasar al tema de los anticonvulsivos, acá también lo mismo, vamos a hacer hincapié en los nombres y en algunas drogas que tienen repercusión desde el punto de vista ontológico. Sí, claro. Bueno, las crisis epilépticas en realidad ustedes seguramente lo han visto, son como compresiones tónico-clónicas, no se lo han visto en fisiología o lo van a ver, pero en realidad en grandes rasgos son tratamientos que lo manejan generalmente los neurólogos, ¿sí? Y hay una amplia variedad de medicación, pero pueden aparecer en la parte de emergencia, una crisis convulsiva. No creo que es ya se encadenada por veces por estrés, porque el paciente tiene una condición ya de epilepsia de base, que tal vez adecuando la medicación y puede tener una crisis. Sí, entonces es importante sacar conocer suavemente. más o menos el manejo de esta medicación en grandes rasgos para también manejarlo desde la emergencia. Bueno, sí puede Igual ser. como dijo la doctora en el último módulo, ¿sí? Entonces, vamos a nombrar por lo menos los principales, ¿sí? Por los de grupos,
Y fíjense acá también, como justamente las convulsiones son respuestas excitatorias. Entonces, una respuesta excitatoria va a estar modulado por sustancias que justamente excitan, o mecanismos de acción que son excitatorios. Si yo hablo de acción sobre los canales del sodio, Claro, ¿el sodio qué hace? Cuando ingresa a la membrana, se polariza. Es decir, es un efecto excitatorio. Justamente, si yo tengo hablando de convulsiones, tengo que usar medicación que justamente inhiban o actúen de alguna manera inhibiendo esos canales del sodio para que no haya descarga para que la acción. Si justamente no puedo hacerlo así, más o menos, tengo que pensar en el mecanismo de acción. Bueno, está relacionado con los canales del sodio, si va a estabilizar la membrana, para bloquear, la garamazepina, oscarbazepina, fenilclorina, la motrigina, valproato, obviamente de medicaciones. Después también sobre el GABA, van a actuar el GABA, como bien nombraba antes, como benzodiazepina, diazepam, clorazepam, son que No voy a poner esa. ¿qué sustancias son? Clorazepam y diazepam. Benzodiazepina, sí, entonces también fíjense que dentro de los anticonvulsivos podemos tener benzodiazepinas que tienen buena respuesta a la parte como anticonvulsiva, ¿sí? Generalmente lo que está viendo es eso. Esta medicación responde mucho más a la anticonvulsiva que otra benzodiazepina. Lo mismo, Para mí no, para mí que se ponía ese todo, ¿sabes? Crisis de epilepsia o a veces hay muchos cuadros. No, porque está aire al adhesivo. Sí. Va manejando seguramente los neurólogos según Hasta que no haya nada. tipo, Hasta, cuál es el diagnóstico. hasta que te digan una Después película. también acá tenemos uno que se llama fenómeno orbital, ¿sí? El pastor. Y también tenemos midiendo la captación de GABA, de gabina. Esto en realidad no lo marqué tanto porque me quedaba con las principales que yo les nombraba, ¿sí? Y esto en realidad se va un poquito más adelante porque lo tenemos en cuenta. Pero fíjense que más que nada nombres y pueden conocer a grandes rasgos qué mecanismos que involucran, pero no vamos a pedir que los clasifiquen y sepan todo de memoria. ¿Sí? Eso es como una buena noticia. Hablar del tema, digamos, porque siempre fue difícil hablar del tema. Bueno, a nivel también otras sustancias, fíjense el glutamato, lo nombré antes, también es el que justamente modula, como el neurotransmisor, la respuesta excitatoria. Entonces, también si vamos sobre el glutamato, vamos a hacer inhibir esa vía del glutamato, que no se une, y justamente actúan inhibiendo esas funciones, esas cargas de realización de la neurona y que produzcan esa Me estabilidad. parece que se saltea También muchas a nivel cosas. de los canales de calcio, que Falta la incorporación a veces de las la sustancias. capa Y otro mecanismo de acción, de que bueno, integración. más que nada me interesa que sepan el nombre, que es la gabapentina, la gabapentina y la Para subir el motrigina. primer. Esto lo ubicamos en el lugar, tenemos idea dónde se ubican, No sé, pero solo vamos a tener en cuenta dentro de este capítulo de anticonvulsivos, esto lo voy a pasar para no extenderme mucho, que vamos a tener en cuenta esas medicaciones que nombré recién, la gabapentina, la oscarbazepina, la carbamazepina, para el manejo de la neuralgia del trigémino, ¿sí? Que seguramente, eso no lo han escuchado, Al final de esto puedes muy poner capa de frecuente. integración. Sí, pero se caracteriza por dolores muy paroxismales, que son así episodios agudos, bien dolorosos, esporádicos, que no se sabe exactamente bien el origen, por qué se producen, pero hay una alteración en la conductancia nerviosa, ¿sí? En la impedancia del nervio, que desencadena estas crisis de dolor, ¿sí? Muy agudas. En el caso del campo ontológico tenemos la neuralgia del trigémino, que es ustedes han visto las ramas del trigémino, ¿sí? Entonces generalmente estas neuronas que se aparecen, que pueden aparecer a veces por una crisis de angustia, por alguna situación de procedimiento ontológico, muchas veces después de un implante, a veces se ha visto por compresión del nervio dentario inferior. Han habido situaciones puntuales que a veces se desencadenan dolores que el paciente no sabe bien cómo, digamos, diagnosticarlo, cómo referirlo. No encontramos ningún diagnóstico en la boca, pero sí, generalmente son unilaterales, es bien doloroso, da por momentos en el día. No sabe también por qué, pero coincide a veces con los días que corre viento sonda, que hay a veces alteraciones en el campo electromagnético, verdaderamente, digamos, del medio. Entonces se desarrollan estos dolores que están relacionados con la conducción nerviosa. Para estos tipos de dolores, obviamente un dolor unánime, pensémoslo desde el punto de vista de farmacodinamia, no tenía sentido. Sí, ¿dónde estaban los ánimos? Sinusigenasa, ese nivel de la inflamación es una enzima que está relacionada con la inflamación. Acá estamos hablando de dolor neuropático, ¿sí? Nervioso, a nivel de ramificación nerviosa. Entonces quiere decir que si yo doy una no estaría funcionando para nada. Lo digo porque a veces se dan y son dolores que no van a querer diagnosticarlos por otro lado, ¿sí? Pero el servicio en la facultad justamente se trabaja el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías. Entonces lo que se hace, generalmente con estas medicaciones que se van a mostrar a continuación, se lo voy a pasar igual a modo de reseña, porque no es todo un tema. Con estas medicaciones se va buscando, se va ajustando la dosis personalizada para el manejo de ese dolor en ese paciente. Como vemos, la descarga eléctrica son dolores que son difíciles de manejar,
Entonces se va probando la dosis de la medicación, que ustedes ya vieron que está en asociado a esos canales, a esos sitios de acción de descarga eléctrica del potencial excitatorio. Esta medicación va a regular esa descarga y va a hacer que se atenúe justamente la función o el dolor que se siente a nivel neuropático. ¿Se entiende? Como que, si bien en un capítulo de anticonvulsivos, hay ciertas medicaciones y sustancias que hasta tienen repercusión en el campo ontológico. Entre otras neuralgias más, también de otros nervios, que no son súper frecuentes, pero aparecen. A veces gente grande, o lo que digo, los procedimientos ontológicos que llegan a los pacientes derivados por colocación del implante, compresión del nervio, hay que empezar a tratar al paciente con una neuralgia pequeña. ¿Sí? Bueno, acá está una escena de los medicamentos para que después también lo lean, pero hablando de algo conocerlos, carbamazepina, carbazepina, atentina, no le vamos a dar una clase de neuralgia trigémina ahora, porque en realidad gasta muchísimo el tema, pero por lo menos tener en cuenta cuáles son los medicamentos y que existe una neuralgia trigémina que está acabada con esta medicación. A su vez, de un test de aplicación de estimulación transcutánea para ayudar a modificar esa impedancia del nervio. No se sabe exactamente por qué se desencadena, pero hay que ayudar a regular o a modular esa respuesta para que de alguna manera detenemos el dolor. ¿Sí? ¿Esto lo sabían? ¿Conocían algo de esto o no? ¿Alguna? ¿No? Más adelante y después podemos tocar por el servicio para ver. Bueno, como efectos así graves, bueno, como le digo, hay muchísimas medicaciones. A ver, tener en cuenta que a veces puede aparecer somnolencia con el diazepam, el letargo, alteración de la conducta. La fenitoína también como anticonvulsivo, lo van a escuchar después en otras asignaturas, estomatología y todo, porque pueden haber hiperplasias gingivales, ¿sí?, asociadas a este fármaco, entonces es importante también empezar a escuchar. Hay ciertos anticonvulsivos